Qué semana que tuvimos con el evangelista Gary y 15, 16 personas en un paseo que ya sabéis que era un pilot, era un poco más difícil porque recién estamos abriendo las puertas y que bueno, algunos fueron ya los pioneros y esto es grandioso. ¿Cómo contarles la historia del viaje? Lo vamos a dividir en dos partes. Por un lado, vamos a tratar cuando menos que les sirva para entender qué es una vivencia de una semana peregrina. Así que empecemos diciéndoles que llegó el avión, los pasaron, tuvieron que hacer análisis también de PCR y también serológico, pero hay una ventaja. A partir de ayer, 1 de noviembre, ya no hay examen serológico en Israel, una gran ventaja para todos y más fácil para hacerlo. Así que con el grupo ya nos fuimos con nuestro chofer, fuimos a Tel Aviv, un hotel excelente, se llama Metropolitan. Cuando yo les voy diciendo nombres, traten de buscarlos también en el internet y van a ir descubriendo detalles. Por ejemplo, ¿qué me gusta del Metropolitan? La comida es excelente. Número 2, los cuartos están muy bien, pero lo máximo de lo máximo, y esta vez, y todavía no lo hemos podido aprovechar, es que estábamos a 100, 150 metros del mar Mediterráneo. Un mar que es excepcional y que lógicamente al día siguiente sí estuvimos acompañando el mar Mediterráneo, pero es muy diferente. Ahora, en otro orden de cosas, tuvimos la cena, después de la cena tuvimos una reunión, un encuentro, un reconocer y encontrarse y entender y pellizcarse y decir estoy en Israel y tener un momento espiritual. Así que esta noche ya fue un gran avance. Al día siguiente salimos con destino a encontrarnos con pasajes de la Biblia y pasajes asociados con el mar Mediterráneo. Y el número 1 fue encontrarnos con la ballena de Jonás en Jope, así como lo dice en la Biblia. Una cosa y una vivencia maravillosa que ya sabéis, lo tenéis en uno de los videos que hice hace no mucho tiempo. De allí, después de ver de la ballena y de Jonás y de estar en contacto con la casa de un tal Simón el Curtidor junto al mar y de caminar con aquella escultura impresionante, seguíamos viaje con destino a Cesarea Marítima. Distancia de viaje, 1 hora, un poquito más. Y en Cesarea Marítima nos encontrábamos una vez más con la historia, con este megalómano paranoico genio loco llamado Herodes, y de allí nos encontrábamos con arqueología. Un teatro impresionante, un escenario increíble y hasta con una piedra que nos enseñó que realmente las piedras hablan. Una piedra que testimoniaba a Pontius Pilatus. Sí, aquel que conocemos por la historia, aquel que se lavó las manos. Sí, pues ha vivido en Cesarea Marítima. Y no solo él, también recordamos la prisión de Pablo. Y también recordábamos cuando Pedro entró en la casa de un tal Cornelio el centurión. Así que ya veis, pasajes de la Biblia y después seguíamos este día con seguir hacia el norte. Nos metíamos por las montañas, un monte que lo conocéis con el nombre del Monte Carmelo, viñedo de Dios, y a encontrarnos con los drusos. Sí, una población muy particular que siguen un camino religioso y en una de estas casas drusas pues nos encontrábamos ya con el almuercito, que bien ya lo merecíamos. El almuerzo que iría acompañado de ensaladas y unas milanesas y alguna cosita más. Nos sirvió para cargar fuerzas y después, sí señor, subir a encontrarnos con Elías, el profeta Elías, este tan especial que se enfrentó a 450 profetas de Baal y otros 400 de Asera. Y esa demostración divina, y terminó al final de la historia degollándolos en el torrente de Sison. El viaje continuó. Y así como seguimos viaje, fuimos hasta Megiddo, Har
Megiddo, monte Megiddo. En el pasado, Har, monte Megiddo, Mageddo, Har Megiddo, Armagedón. Y esta subida en esta montaña que nos abría las puertas en la arqueología. Hemos visto desde el periodo cananeo, en la época que daba de los famosos rey Salomón y claro, como demás está decir, el rey Acab. Que en definitiva nos metió en la historia con los problemas que tenía con su esposita, aquella amante del dios Baal y que llevó al pueblo judío a todo este enfrentamiento en definitiva. Pero bueno, lo más grandioso es que cuando estamos en un monte así, no puedes tener menos que espiritualidad una vez más y entender esta guerra. Esto que nos habla en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 16, versículo 16, cuando nos comenta esta guerra tremenda que habrá en un lugar llamado Armagedón, el valle de Armagedón, el mismo que Napoleón Bonaparte dijo, mirando así a lo largo, caben esos 200 millones de luchadores. ¡Wow! ¡Qué historia! Para verlo, para entenderlo y sentirlo. También estuvimos con la arqueología, lógicamente entendiendo que en una fortaleza como estas no podría faltar agua, comida y los caballos, las municiones, la lucha, el combate, todo lo que es el armamento. Así que vimos caballerizas, también vimos los silos, colectores de grano, y por último nos metimos profundamente en contacto con un camino que nos llevaría a un túnel y un antiguo manantial que se cerraba por dentro y permitiría, mismo que hubiera problemas, estar a salvo. La historia siguió adelante y seguimos nosotros en nuestro viaje, volviendo a encontrarnos con nuestro autobús que nos llevaría en definitiva hasta nuestro destino, que sería en Tiberíades, la famosa ciudad de Tiberíades, donde junto al mar de la Galilea estaríamos llegando al famoso Hotel Leonardo Club, que nos recibía con unos cuartos enormes, comida hasta que no puedas más, y bueno, y también all inclusive. ¿Qué significa esto? Que también la bebida estaba incluida, así que refrigerantes y agua y café a voluntad y a servicio completo. Y hasta tuvimos una musiquita y un poquito que estaba de fondo de algunos grupos musicales que sirvieron para acompañar hasta que el descanso llevaba a prepararnos para este día siguiente. Y vamos al día siguiente a despertarnos tempranito en la mañana, porque quiero que vayamos al monte de las bienaventuranzas, el sermón de la montaña. El capítulo 5 del evangelista Mateo, que nos lleva al resumen de enseñanzas de Jesús, donde las multitudes se reunían para escucharle. Desde ya que tuvimos la vivencia, hubo múltiples testimonios y esto fue muy grato de escuchar en estas sensaciones de tanta gente. Una vez que terminábamos con esto, bajábamos hasta el lugar de la multiplicación de los panes y los peces, la pesca milagrosa, y aquellas 3 negaciones de Pedro se convertían en 3 respuestas: sí, Señor, bien sabes que te amo. Estas respuestas positivas. Y ahí estábamos, también allí y en contacto, esta vez físicamente también, con las aguas del mar de Galilea, que en definitiva es un lago. Y de allí, ni más ni menos que a Cafarnaúm, la aldea de Nahum, que en definitiva ni más ni menos sería el lugar donde Jesús en esta vida pública hizo su cuartel general, se sintió en casa, ese era su lugar. Y los apóstoles y la elección de ellos, y hasta terminó siendo ruinas. Es que no podían entender lo que estaba él queriendo hacer y dejó
muy claro que en definitiva tendría que castigarles. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, y a ti, Cafarnaúm, ciudades que terminaron siendo ruinas, mientras que Magdala continuó siendo una ciudad. Y allí terminaba nuestra visita en Cafarnaúm desde momentos espirituales, desde estar en contacto con la sinagoga, y no es suficiente con esto. También veíamos la primera iglesia en el siglo IV de características octagonales y con una piedra testimonial en el medio. Es que si las piedras hablasen, ¿cuántas cosas podrían contarnos? De más está decir que el almuerzo estaba siendo preparado a pocos kilómetros de distancia y lo que comeríamos no sería otra cosa que el pescado de San Pedro. El famoso pescado, que es una variante de tilapia y que nos permitiría recordar a aquellos pescadores que después fueron pescadores de hombres. Pero nosotros comimos bien y con unas patatas fritas y dátiles de sobremesa, de postre. Esto fue muy bueno, ya que cuando terminamos de comer ya teníamos un barco a nuestra espera para atravesar desde Magdala y hasta Tiberíades por el mar de Galilea. Momentos de grata inspiración y muy particulares. Esto fue grandioso, ninguna duda. Y del otro lado ya nuestro bus nos esperaba para terminar el día contactándonos con las aguas del río Jordán. Sí, señor, las aguas del río Jordán, ni más ni menos que estar recordando el bautismo de Jesús. Y hasta con el grupo hemos tenido bautismos, o renovación de estas promesas bautismales, o en definitiva, ni más ni menos que un encuentro espiritual, simplemente testimoniar y encontrarse con estas aguas. Lógicamente, vestidos con unas túnicas blancas, hizo de esto un momento único e inolvidable para algunos de nuestros peregrinos. Ya cuando cerrábamos la tarde, volvimos al hotel a nuestro merecido descanso. Y llegó el día siguiente y desde Tiberíades ya íbamos a preparar nuestras maletas porque teníamos que salir de Tiberíades, iríamos para Nazaret para encontrarnos donde todo comenzó, la iglesia que determinaría la anunciación y que luego seguramente habría un lugar para la familia. Ya cuando volvieron de Egipto José, María y el niño Jesús. En la Biblia solo nos hace dos comentarios, que crecía y se fortalecía física y espiritualmente y que con 12 años fue llevado, en definitiva, a encontrarse con la casa de Dios, con el templo de Jerusalén. Desde ya que de allí salimos y fuimos a Caná de la Galilea, donde, créanlo o no, hemos tenido unas bodas de verdad, de veras. Es que una muchacha ya un poquito mayor y Mr. George, que también un poquito mayor, se comprometían frente a Dios en un encuentro particular. Uno de los pastores que acompañaban al grupo, el pastor Tony, se encargó de unirlos de una manera muy sabrosa y espiritual en esto que habla de los lazos matrimoniales. Fue interesante, fue diferente y hasta emotivo, claro está. Y de allí pues seguíamos nuestro camino para almorzar, esta vez shawarma, que es una carnecita en el pan de pita, que en alguno de los videos ya lo he comentado y nos fue bastante bien. Después tomamos nuestro autobús, atravesamos el valle de Jezreel, recordando situaciones de la Cisjordania, que ya no existe más, pero de todas maneras entender el contacto con Palestina, y llegábamos hasta Jericó, el monte de las tentaciones, donde yo siempre digo que el diablo no lo tentó a Jesús, sino que lo intentó tentar, ya que tentar es ofrecer algo que el otro pudiera estar dispuesto a recibir. Y Jesús
no fue tentado, sino que fue intentado tentar. Desde ya que algunos se subieron a camello y otros hicieron compras y cosmética del Mar Muerto. En definitiva, un bonito momento que tiempo después nos llevaría a subir a Jerusalén para esa entrada triunfal. Un momento físico y espiritual y conmovedor. El sueño de muchos y seguramente de ustedes también. Pero si quieren saber más, pues ya sabéis, no dejen de ver el próximo episodio de la apasionante historia. En definitiva, lo que estoy diciendo es que no quiero hacer demasiado largo este video, pero ya de alguna manera están entendiendo cómo se prepara, cómo se organiza para tener una llegada y los primeros 3 días. Así que vamos a dejar ahí para continuar los otros 3 días de nuestra actividad. Ya sabéis, ya vamos a continuarlo, pues ya no sé si hoy o si no, ya mañana o pasado hacemos la segunda parte. ¿Están listos? Bueno, nos vemos y no olviden de suscribirse, darle like y ya sabéis, compartirlo. Compartirlo porque es grato para todos saber cómo se prepara un grupo y qué es un grupo espiritual y en definitiva también con el evangelista Garili, con el que ya está prometiendo que vamos a tener este año muchos grupos. Ya entendéis qué significa viajar en grupo y cómo se organiza un grupo evangélico. Por lo tanto, Leitraot, Shalom para todos.